Entonces, demencias es un término amplio que hace referencia a las alteraciones de las funciones mentales superiores, ¿no? ¿Cuáles son las funciones mentales superiores? Tenemos varias. Atención, memoria, cálculo, lenguaje de comprensión, lenguaje de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de varias memorias, la que más afectada podría verse en una demencia neurodegenerativa, que es la que tenemos al frente, es la memoria episódica. ¿Ok? Entonces voy a comentarles un poquito cómo es una y otra memoria. Deterioro crónico, ¿no? Dice deterioro crónico y global de las funciones mentales superiores. Sí, pueden ser adquiridas, sí. Recuerden que hemos hablado de la demencia de Korsakov, ¿no? Síndrome apraxia, afasia, agnosia. Claro, apraxia, falta de capacidad para ejecutar movimientos programados. Afasia, motora, afasia de comprensión, afasia mixta, otras como las transcorticales, eso no hemos mencionado. La agnosia, ¿no? La incapacidad para conocer ciertas personas, por decir así. No reconocer algo que ya conocíamos. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo es la evaluación? ¿O qué es la evaluación neuropsicológica? Antes se usaba el término demencia senil. Ustedes tal vez lo han escuchado, no lo sé. Entonces, el término demencia senil, chicos, es un término que ya no se usa. El término hacía referencia a intentar justificar que porque yo soy un adulto mayor, sí o sí me voy a olvidar de las cosas. No, el señor se olvida de las cosas, no, es su edad, es abuelito. Entonces, eso no, por favor. La edad no es un justificante de olvidarse de todas las cosas. Y aquí viene un comentario. El punto de corte para hablar de deterioro cognitivo son los 65 años. Cuando el paciente tiene más de 65 años, sí hay tendencia a olvidar las cosas, pero no por eso es una demencia, ¿ok? Y lo que se va a olvidar son, por ejemplo, las listas del mercado, por ejemplo, los números de teléfono, le llaman y le dan un encargo para hacer en ese momento y se olvida, va a la cocina, abre la refri y no se acuerda qué cosa iba a pasar. Veo caras asustadas. No, tranquilos, tranquilidad. Eso también puede suceder si una persona está estresada, tensa, ¿no? A los médicos. Tranquilidad, tranquilidad. Estamos hablando de pacientes mayores de 65 años. Esos conocimientos pequeñitos que adquirimos en el momentito, que antes se llamaba memoria de trabajo, ¿no? Que antes se llamaba memoria a corto plazo, perdón, es la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, mayor a 65 años, un paciente sí puede tener alteración de la memoria de trabajo, que son todas esas cositas que les he mencionado como ejemplo. Pero no por eso es demencia senil, por favor, que quede claro. ¿Ya? Eh, si este paciente tiene esos síntomas de que olvida cosas pequeñas a corto plazo y tiene un adecuado abordaje, va a ir al neurólogo o tal vez al internista o tal vez al psiquiatra y le vamos a solicitar esto, una evaluación neuropsicológica. ¿Qué es esto? La evaluación neuropsicológica es un conjunto de entrevistas donde aplicamos test cognitivos breves. Por ejemplo, uno de los más usados es el MOCA, el INECO. Antes se usaba el Mini Mental. Sí se usa,
pero se usa más ahora, el MOCA tiene más fiabilidad, el MOCA, el INECO. El Minimental no he dicho que sea malo, no lo estoy crucificando. Escuché un lamento. Sí se usa, y el MOCA también es sencillo de hacer, ¿no? No es tampoco tan complicado, ¿no? Eh, También se decía que mínimamente se deben hacer 2 test durante la entrevista clínica, pero en realidad eso es variable porque durante una entrevista clínica el tiempo es a veces muy corto y la aplicación de estos test cognitivos breves demanda no solamente mucho training, mucho entrenamiento del evaluador, sino también mucha atención y colaboración del paciente. Y ese paciente es un adulto mayor que se va a agotar. Entonces no podemos hacerle tal vez toda la aplicación de los test en una sola entrevista. Se hace hasta en 3 entrevistas, ¿no? Eso se llama evaluación neuropsicológica, aplicación de test cognitivos breves para evaluar dominios de funciones mentales superiores. Hasta ahí. Listo. Pero eso no es Alzheimer, ¿no? Eso es deficiencia de la memoria de trabajo. Cuando nosotros hablamos del tan temido alemán, que así le llaman, el Alzheimer, eh, hablamos de alteración de otro tipo de memoria, que es la memoria episódica y alteración en el lenguaje. ¿Cómo es la alteración de la memoria episódica? Es un paciente que no recuerda episodios no tan antiguos de su vida. Por ejemplo, ¿qué cosa comió? Hoy estamos viernes. ¿Qué cosa comieron el martes? No se asusten, tranquilos. Escucho y veo unas reacciones que aquí se ve todo. Entonces, eso es una alteración en la memoria episódica. O por ejemplo, la anomia. Todos recordando qué cosa comieron el martes. ¿Qué cosa es la anomia? Es la incapacidad para nominar objetos. Le preguntamos al paciente, ¿qué cosa es esto? Y el paciente dice, es eso que sirve para escribir, pero no me dice el lapicero. ¿Qué cosa es esto? Es eso que sirve para llamar, ¿no? Algo así. Eso es anomia. Entonces, esos dos hallazgos clínicos son los que sí me hacen sospechar en un paciente mayor de 65 años que podría tener Alzheimer. Acá dice, ¿no? Genética, el gen de la proteína precursora de amiloide ligado al cromosoma 21 explica la alta prevalencia en pacientes con trisomía 21. Ok, de acuerdo. También se han implicado las presenilinas 1 y 2. Correcto. Este dato es importante. El gen de la polipoproteína epsilon, sí, también. Pero dicho todo esto, yo les voy a decir algo. La enfermedad de Alzheimer se hereda solamente en el 1%. Quiere decir que si mi abuelito tiene Alzheimer, yo tengo muy escasa posibilidad de tenerlo, transmitirlo, ¿no? Casi es muy bajita la agregación genética en Alzheimer, o sea, no. La clínica, ya la hemos dicho, ¿no? Memoria está arriba, memoria episódica, lenguaje. Pero hay algo que no he mencionado, que es importante, que son los síntomas psicóticos. El paciente empieza con la deficiencia de la memoria episódica y del lenguaje, pero no va a la consulta por eso. El paciente va a la consulta porque desde hace 5 años, 6 años ya se olvida de algunas cosas y no sabe nombrar. Pero como eso no le genera molestia a las personas que viven con él, lo dejan pasar. ¿Y en qué momento acuden al neurólogo? Cuando el paciente hace síntomas psicóticos, cuando le dice a su esposa, me falta mi dinero, tú me robaste. Cuando la esposa se va al mercado y le dice, seguro tienes algo que ver con el carnicero a los 70 años. Sí, esos son síntomas psicóticos. O cuando se levanta en la noche a cerrar todas las puertas porque cree que van a entrar a robar, ¿no? Suponiendo que están en una zona súper segura, con las puertas bien cerradas, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya hace eso, ya empieza a tirar las cosas, ¿no? A cambiar conductas,
ahí recién van al médico. Vengo porque se porta mal, lo consideran malcriado al paciente. Entonces, con el olfato neurológico empezamos a hacer la entrevista, indagamos. ¿Y de casualidad no se olvidará también de las cosas? Sí, pero es por su edad. El mismo familiar nos da la respuesta, ¿no? El mismo familiar es médico. Y ya le di neurobión. O sea, todo mal. ¿Cuál es el manejo? Primero el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, hemos dicho que además de la clínica, sí o sí en deterioro cognitivo vamos a requerir una neuroimagen, básicamente la resonancia. ¿Ya? Sí o sí vamos a requerir una resonancia. Esto también, acá está, una evaluación neuropsicológica, es importante, eso como básico. Y dosajes de vitaminas. ¿Por qué? Porque hacemos un diagnóstico diferencial de que tal vez es una forma de presentación de una demencia que sí se recupera, ¿no? Porque por ahí que en realidad sí le faltan vitaminas y se está presentando de esta manera. O sea, sí o sí, no le vamos a recetar, le vamos a pedir dosaje primero. Le hacemos los test cognitivos y le pedimos la resonancia. Eso como básico. Y en un mundo ideal, eso es en nuestro país. Y en un mundo ideal, ¿qué cosa hacemos? En un mundo ideal tenemos otras armas que son biomarcadores en líquido cefalorraquídeo eh, y pruebas funcionales, o sea, tomografía por emisión de positrones, ¿no? Eso, en un mundo ideal. También es parte del diagnóstico. Pruebas genéticas también, ¿no? Mapeos genéticos. Ok, listo, diagnóstico. Manejo. Eh, el tratamiento va a depender del grado de deterioro que nosotros vamos a encontrar en estas evaluaciones. Podemos tener deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado, deterioro cognitivo severo. El deterioro cognitivo severo sí o sí ya es una demencia, ¿no? Eh, Cuando encontramos un deterioro cognitivo entre leve a moderado, incluso puede ser beneficiado acá. Si es de leve a moderado, puede ser beneficiado de psicoterapia, de lo que se llama gimnasia cerebral, ¿no? Medidas no farmacológicas, entorno social, evaluación por psiquiatría, porque las comorbilidades de depresión, de ansiedad, deterioran mucho las funciones cognitivas, etc. Si estamos en un moderado puro, podríamos iniciar con donepecilo y hacer test cognitivos breves seriados. Lo hacemos cada 6 meses lo manejamos con un epicilo para ver cómo es que este paciente eh, evoluciona, ¿no? Con qué rapidez. Porque recuerden que no se busca curar o devolver a un estado anterior de plenitud. Lo que buscamos en una neurodegenerativa es mantenerlo tal cual. O sea, cuando vienen al control, pero mi papá está igualito, felicidades, es lo que queríamos, que esté igualito, no que esté peor, porque algunos familiares comprenden que buscamos que regrese a como era hace 10 años y eso no va a suceder, ¿no? Y luego, si hablamos de moderado a severo o severo, podemos añadir al donepezilo memantina, ¿no? Entonces, ¿memantina de inicio? No. ¿Donepezilo de inicio? Sí. Conforme avanza la gravedad, ¿le añadimos memantina? Sí. Y este cuadrito lo dejé para el final porque es otro tipo de clasificación, un poquito anterior a lo que hemos hablado. Es una clasificación más anatómica. Hemos hablado en base a la funcionalidad y a lo que vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Y esto es más anatómico. Si es una lesión cortical, subcortical o axial.
¿no? Si la lesión es cortical, pues vamos a tener sí o sí alteraciones de las funciones mentales superiores, como las que están acá mencionadas. Si es una lesión, bueno, acá ya dijimos, ¿no? Afasia, incapacidad para expresar, si es una afasia motora, o para comprender, si es una afasia de Wernicke, comprensiva, mixta o global, si compromete a ambos, si hay otras alteraciones inmiscuidas, por ejemplo, la repetición de ciertos vocablos, de ciertas órdenes, son las transcorticales, ¿no? Entonces acá, afasia motora, afasia sensitiva, afasia mixta, afasia transcortical. La apraxia es la incapacidad para realizar ciertas órdenes sencillas que tengan una finalidad. Es diferente a un automatismo, ¿no? Un automatismo es algo que hago que no tiene sentido, que no tiene finalidad. Por ejemplo, mover la boca, algo que no tiene un propósito. La apraxia sí, cojo mi lapicero y escribo. La apraxia, por ejemplo, quiero abotonarme. Agnosia, no reconozco las caritas, ¿no? No reconozco cosas que ya conocía. Y la acalculia, muy sencillo. No puedo hacer cálculos matemáticos. Em, Tipos. Acá está la cabeza, ¿no? Lo que hemos hablado del Alzheimer, y una menos frecuente es la demencia frontotemporal. Recuerden que cuando hablamos de frontal o frontotemporal, vamos a tener afectado no solo la cognición, sino también la conducta. Porque en una zona que se llama lóbulo prefrontal tenemos localizada el área de inhibición de conductas. Por eso es que cuando algún familiar, así en las guardias, se exalta y nos dice esa frase tan conocida, por mí, ustedes ya saben, lo que nosotros pensamos es, está desinhibido, listo, seguimos haciendo las cosas, ¿no? Así es. Y en lo subcortical, ganglios basales, no, no me gusta, núcleos basales, ¿no? Núcleos basales. Si se afectan los núcleos basales, también, pero ¿por qué si los núcleos basales están implicados con el control, la selección de los mejores movimientos, ¿no? Habíamos dicho hace poco, la corteza dice me quiero mover y los núcleos basales dicen perfecto, pero te vas a mover de esta mejor manera. Acá está, ¿no? Clínica, trastornos de movimiento y del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque también funcionan, al igual que el tálamo, como una vía de relevo. O sea, si un paciente tiene una lesión por ahí de núcleos basales, ¿podría cursar con un trastorno del ánimo? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, es una forma de clasificación también según la anatomía. Por ejemplo, Parkinson, demencia por Parkinson, ¿no? Parkinson idiopático, los Parkinsonismos plus, son otro tipo de Parkinsonismos como la PSP. Lo característico de la PSP o parálisis supranuclear progresiva se llama así parálisis supranuclear progresiva porque el paciente tiene dificultad para hacer los movimientos verticales de los ojitos. Ya, ese es un datito. Y por último, las axiales, en donde está implicado el sistema límbico, que también es una estación de pase. Está clínicamente vamos a encontrar deficiencia de la memoria reciente, que es la memoria de trabajo, ¿no? Esta que pusimos por acá. Desorientación puede estar, puede no estar. Tenemos la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Lo que les decía, las ponen juntas. Encefalitis herpética. Esto es más o menos adquirido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las encefalitis autoinmunes también, ¿no? Que tienen mucha relación con, con el sistema límbico, de las encefalitis NMDA, que también tienen relación con el sistema límbico. Ya, acá hay más. Entonces, ¿cuáles son las demencias reversibles, las irreversibles y los trastornos psiquiátricos más frecuentemente asociados? Esto es muy fácil de inferir, no tenemos que memorizarlo, ¿no? La depresión, un paciente adulto mayor que se olvida las cosas y que no es comprendido, obviamente va a tener depresión. El trastorno conversivo, entre comillas,
porque esto es un poco más frecuente en los pacientes jóvenes, sobre todo en las mujeres. Sí. La esquizofrenia, sí, pero la esquizofrenia se presenta en una edad un poco más temprana y se va manifestando, ¿no? Y permanece si tal vez no recibe el tratamiento o el abordaje. Pero de todos ellos, muy bien colocado la depresión a la cabeza. Eh, y como les decía, también las deficiencias de vitamina B1, tiamina, de la vitamina B12, en general de cualquier vitamina, las deficiencias de ellos son deficiencias reversibles, ¿no? Todo lo que es metabólico, hipotiroidismo, vitaminas, hidrocefalia normotensiva, infecciones, tumores encefálicos, corrijo el tumor, ok, reversible. Ojo que dice tumores, no dice neoplasias, es distinto. Un comedón es una tumoración. Un granuloma TB es una tumoración. Ojo con el término. Drogas o fármacos, claro, las intoxicaciones, ¿no? Que en los adultos mayores también es poco frecuente. Tal vez por eso está en la base de todo, ¿no? El estudio que se hace es el psicotox para buscar la fuente de intoxicación por drogas, por ejemplo. Ahora, las irreversibles o neurodegenerativas, dentro de ellas tenemos la enfermedad de Alzheimer, que ya hemos hablado, la frontotemporal también hemos hablado, enfermedad de Huntington, todas las de aquí para abajo, todas las neurodegenerativas que cursan con movimientos pueden tener demencia. Cuerpos de Lewy, demencia vascular. Esta, aquí sí nos detenemos un poquito. La demencia vascular es la segunda demencia más frecuente. Acá lo ponemos. Si hablamos de demencias, en general, así, a secas, la primera más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Y la segunda más frecuente es la vascular. ¿Ya? ¿Cómo las diferencio? La vascular es aquella que tiene obviamente el antecedente de stroke, ¿no? El Alzheimer no necesariamente tiene stroke. La enfermedad de Alzheimer es más larvada, o sea, más lenta. Como les dije, va presentando la amnesia de memoria episódica, la anomia, pero no es significativo y acude por los síntomas psicóticos. En cambio, que ya pasaron ¿cuántos años mencionamos? 5 años más o menos de estos síntomas de funciones mentales, pero va cuando tiene síntomas psicóticos. En cambio, el vascular pasan 6 meses del evento y ese paciente ya tiene cambios. Por ejemplo, confusión nocturna, por ejemplo, la habilidad afectiva, mucha incontinencia emocional. Es un paciente que cuando estamos evaluando, de pronto le decimos, levanta tu mano y se puso a llorar. Mucha incontinencia emocional. eh, Mala adherencia farmacológica. No toma su antiagregación. Y todo se vuelve un círculo, ¿no? Tiene depresión porque se ve incapacitado. Como tiene deterioro, no toma sus pastillas. Si no toma sus pastillas, no hace la terapia tampoco. No hace la terapia, la incapacidad, la discapacidad empeora. Entonces es un círculo bastante delicado y triste, ¿no? Em, para hacer la diferencia entre la demencia de Alzheimer y la demencia vascular, clínicamente no es tan difícil, ¿no? Pero usamos una evaluación que se llama test de Hachinsky. ¿No? En el test de Hachinsky podemos, de acuerdo al puntaje que obtengamos, orientarnos. Si nos orientamos a una demencia neurodegenerativa, como Alzheimer, si nos orientamos hacia una vascular, o si me sale un puntaje intermedio a una etiología mixta, porque también hay demencia mixta. Cuando escuchan el término mixta,
hace referencia a Alzheimer más vascular. Sí, puede suceder. ¿Ya? ¿Qué más sobre esto? Creo que nada más. Luego, Parkinson idiopático y Parkinsonismo plus es una demencia en un Parkinson complicado. Leucoencefalopatías, degeneración corticobasal. Ya, esas son mucho menos frecuentes. Por favor, demencia vascular, mucha atención ahí.